Primero que nada, agradecerles su presencia y pedirles a nombre del presidente de la comisión y un poco por cuestiones de agenda que se empalmaron con actividades propias ahorita del Poder Legislativo, no van a poder estar en la reunión ahorita los diputados que integran la comisión. También hay otro evento ahorita terminando nosotros aquí en esta sala, entonces vamos a tratar de avanzarlo lo más posible aquí con los compañeros que nos van a hacer el favor de irnos haciendo la presentación como se había acordado la reunión anterior. Y bueno, pues vamos a ir avanzando conforme vayamos analizando cada uno de los temas que se hizo el compromiso de verlos, ¿verdad? Entonces ya más o menos con la mecánica que se tenía prevista y los acuerdos que se tomaron en la reunión anterior, aquí los compañeros nos van a hacer la presentación de un cuadro comparativo que se había solicitado respecto de las iniciativas que están en la comisión y se va a dejar una parte, un cuadro, para que se vayan haciendo las anotaciones pertinentes de acuerdo a los comentarios que cada uno de ustedes se vaya a realizar. Entonces, pues, sin más preámbulo, para avanzar, me gustaría dar la palabra aquí al compañero que nos va a hacer el favor de hacer la presentación, y conforme vayamos analizándola, pues ya ustedes nos irán diciendo si desean hacer el uso de la palabra en cada uno de los puntos que se analicen. Se les había pasado por ahí un cuadro con algún resumen de una de las mesas de participación. No sé si consideren pertinente que toda vez que lo tienen por correo lo dejemos pendiente para avanzar en lo otro. Si nos ponemos a verlo o a revisarlo cada uno, ustedes digan si iniciamos primero con el cuadro o quieren ver el análisis sería esta de la segunda reunión que se tuvo. Entonces, creo yo que por cuestión de tiempo sería pertinente mejor ir analizando cómo está ahorita el cuadro comparativo que se hizo el compromiso de ver en la reunión anterior. Entonces, pues, si no hay algún otro comentario, creo que empezamos a ver el cuadro que nos presentan los compañeros. Buenas tardes. Bueno, más que una presentación es puntualizar las propuestas que ustedes van a hacer respecto a cada tema en esta dinámica de comparar las diferentes iniciativas, la iniciativa del Ejecutivo con la iniciativa que presentó la comisión, que se presentó ante la comisión, para ir aceptando las propuestas, el acuerdo que ustedes lleguen a determinar. Tienen ustedes la palabra. Realmente la dinámica es las aportaciones que ustedes ya quieran dejar asentadas en acuerdo respecto a cada uno de los temas que vienen aquí en comparativo. Sí, si me permite, por ejemplo, puedes iniciar dando lectura al primer punto, que sería el objetivo de cada una de las... Ahí creo yo que invertiríamos más tiempo. Este documento se envió con anticipación a los integrantes, salvo que ustedes decidan. Bueno, pues a nosotros hasta ayer nos llegaron los documentos. Sí. Al correo que de hecho fue porque marcamos aquí a Cristina y luego le mandamos como 20 correos para que nos lo mandara. Cristi me informó de la situación, dice que se estuvo enviando en el momento que se envió al resto de los integrantes, y el documento en un momento marcó como rechazado y lo estuvo enviando cada vez que ustedes solicitaron que se enviara hasta que dejaron de hacerlo. Entonces se envió en tiempos, desconocemos por qué no habrá llegado al correo de ustedes. Porque no llegó ninguno de los tres. ¿No llegó ninguno de los tres? No. Tampoco creo Paola. ¿Y los correos fueron proporcionados sí. a la reunión pasada? Bueno, pues vamos a verificar la razón por la que el caso específico de usted no se está haciendo llegar. A lo mejor vamos a tener más precaución en esos correos, o si tienen alguna otra dirección a la que se las podemos hacer llegar, ¿verdad? También. Yo creo que con 4 correos está bien. Más bien así es que lo revisen, ¿no? Porque venía que se había mandado desde el 3 de mayo. Desconozco el resto de los participantes si recibieron su... Los órganos aplicados en la lista. ¿Sí la recibieron con anticipación?
hay que verificar los correos tal y como los proporcionaron a esos correos, se han estado dando la información, el motivo de por qué no se llegó a su bandeja. ¿Sí? La dinámica es que ustedes aporten respecto a los temas que vienen aquí en comparativo, o bien, si ustedes así lo consideran, que dé lectura a la iniciativa inicial y a la reciente que del Ejecutivo Nacional. Sí. Para ir ubicando Fernando Tiscareño, de Desarrollo Social. He leído, y no estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero he leído que en la doctrina internacional de los derechos humanos, como que se empieza a considerar la participación ciudadana como un derecho humano. Sin embargo, donde ahí está mi duda es que yo no me acuerdo haber leído ningún instrumento internacional sobre derechos humanos que consideren a la participación ciudadana como un derecho humano. La propia declaración, perdón, Pedro Uranga del Instituto Estatal Electoral, la propia declaración de los derechos humanos de la ONU en el artículo 21 lo plantea, y otros 4 o 5 instrumentos, entre otros la Carta Interamericana de Derechos Humanos, también lo reconoce en su texto, y otros 4 o 5 más, si está citado. Específicamente como derecho humano, el derecho a la participación directa o indirecta a través de representantes. Gracias. Buenas tardes, Saúl Rodríguez, del Instituto Estatal Electoral. En el mismo sentido también es que se establece que es derecho de todo ciudadano participar en las decisiones públicas del Estado en el que forma parte. Sin embargo, aquí, en las dos iniciativas, tanto la del grupo parlamentario como la del Ejecutivo, que aunque me parece más concreto el objetivo de la iniciativa del Ejecutivo para efectos de plantearse una ley, es una ley de participación ciudadana y se habla del derecho humano a la participación ciudadana, pero dice que tiene todo habitante del estado de Chihuahua. La definición de los habitantes del estado de Chihuahua pueden incluir a los extranjeros, entonces yo creo que debe acotarse bien aquí si vamos a hablar de habitantes, donde estén incluidos obviamente los no ciudadanos, o si vamos a restringirlo a lo que es la participación ciudadana, entendido de los requerimientos que establece la Constitución para ser ciudadano. René Moreno, de Wikipolítica. Yo creo que, bueno, lo que viene siendo los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, sí es importante darles derecho humano a cualquier persona, no solamente por el hecho de ser humano. Hay temas, por ejemplo, ciertas consultas que en Estados Unidos se deja que los que son inmigrantes, padres inmigrantes de hijos que están en los sistemas educativos, también decían en el futuro de sus hijos, ¿no? O sea, si se empezara a restringir eso a personas que no fueran habitantes, digamos, como tales, se les impediría acceder a ese derecho, por ejemplo. No, definir entonces si va a ser ciudadana la participación o no. Yo creo que humano, o sea, cualquier persona que esté dentro de habitando ¿Tienen ahí un punto de acuerdo para declararlo asentado? ¿Quieren definir un punto de acuerdo para replantear la definición del objetivo? Sí, pues Bueno, aquí se trata de determinar si consideran más adecuado o más pertinente el término ciudadano o humano, ¿verdad? En ese sentido sería la acotación. Estamos hablando de una ley de participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, bueno,
digamos así. Pues aquí le damos la bienvenida a la diputada Ortega, si gusta hacer algún comentario al respecto. Bueno, sí, es en ese aspecto. Bueno, creo que no sé cómo se hayan las demás personas externado su opinión. A mí me parece que ciudadano abarca el hecho de que sea pues un ser humano, ¿no? O sea, ¿los ciudadanos son seres humanos? Pero legalmente no. Legalmente no son los ciudadanos No, seres es que humanos. legalmente no agarraría ese tipo de escenarios los que planteamos. Pero no quiero meterme como en una discusión muy bueno, pero sí legalmente, si viene definido como ciudadano, si llega a presentarse uno de esos casos de algún extranjero que tenga, por ejemplo, mi constitución aquí, quiera hacer apelar los derechos de su hijo, no podría legalmente. Porque no sería ciudadano. Porque no sería ciudadano de este estado. Bueno, yo creo que esa cuestión puede quedar resuelta si decimos ciudadanos de hecho y de derecho, que son, o sea, los que existen y los que están legalmente vinculados al Estado. Creo que es correcta la propuesta porque ya en el escenario internacional de derechos humanos se está planteando el sentido ciudadano no solo al que tiene 18 años y es nacional, ya se maneja que es ciudadano incluso los niños, niñas y adolescentes, porque tienen derechos, de hecho y de derecho. Y también el extranjero que habita en muchos países tiene derecho a opinar sobre las cosas locales, no sobre la decisión de los órganos de gobierno, que sería el caso en esta ley. No pueden participar en una votación para elegir, no pueden participar en el extranjero, que no tienen formalmente la ciudadanía mexicana, pero sí puede participar en una consulta vecinal, en un comité vecinal, porque no se refiere a la constitución de los órganos del poder. Entonces creo que pues, sí estamos ante un brete, que nos señala el consejero Saúl, porque si decimos ciudadano, lo entendemos en un sentido estricto, estamos excluyendo a mujeres, niños, niñas que no tengan 18 años o que no sean mexicanos. Si usamos la palabra habitante es tan amplia que en cada caso sería necesario recalcar que para ese instrumento se necesita ser ciudadano, que sería revocación de mandato, plebiscito, referéndum, incluso iniciativa de ley. Ese sí tiene que ser ciudadano, pero se puede decir en el articulado. El problema es que siempre se dice ley de participación ciudadana y entonces nos lleva a este problema, ¿no? Yo creo que es un problema de la lengua, no del derecho. Sí, adelante. Gracias. Sí, es probable que se pueda solucionar porque utilizando una terminología nada más en su caso ciudadanos, porque en donde sí nada más pueden participar ciudadanos son en los de participación directa, donde obviamente se hace una especie de elección y sin embargo, y los otros instrumentos pues serán los que se definan en donde sí se pensaría que fueran ciudadanos y en cuáles no, dependiendo el tema de que se trate según el instrumento. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre, sí, soy Alejandra Gómez de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Perdón. Gracias. Bueno, pues entonces asentamos la propuesta que nos hacía aquí el compañero y lo dejamos así. Pasamos al siguiente punto.
mecanismos. ¿Lo leo? Sí, por favor. La iniciativa del grupo parlamentario habla de que los mecanismos de participación ciudadana directa serán los siguientes: el referéndum, el plebiscito, la ratificación del mandato y la iniciativa popular. La iniciativa del Ejecutivo dice que son instrumentos de participación ciudadana directa, además de la participación en los procesos de elección, los siguientes: referéndum, plebiscito, revocación de mandato, iniciativa ciudadana y consulta ciudadana. Sí, adelante, tiene la palabra para iniciar con pues los primeros dos puntos, que es el referéndum y el plebiscito, pues las tienen ambas iniciativas. Aquí nos vamos a ir a lo que sería la ratificación o revocación de mandato, que ya se había platicado con anterioridad cuáles serían las opiniones sobre el tema, pero si gustan retomarlo, bueno, pues nos iríamos ahí al punto número 3, y ya para que se asienten aquí en la mesa cuál es la opinión de la mayoría. Bueno, creo que en sesiones pasadas yo tenía he tenido la intención de especificar que si existe ratificación de mandato, pues debe existir la parte contraria, que es la revocación. Sigo pensando lo mismo, y yo pues lo pongo en la mesa pues para discusión y ver si podemos en un momento dado tomar las dos figuras. René Moreno, de Wikipolítica. Yo creo nomás aquí los dos instrumentos son muy distintos, ¿no? Incluso en la forma de aplicación. Viene el de ratificación, habla de que cuando se hace válido se entra a un proceso de juicio político, por ejemplo. En el caso de revocación ya se hace vinculante directamente la decisión. Entonces sí es bien diferente la forma de aplicación de esos mecanismos. Entonces yo sí creo que se debería tomar una postura de por cuál de las dos figuras vamos a optar, ¿no? Sí, nosotros de acuerdo ya lo habíamos manifestado en la primera reunión. Parece que lo más adecuado sería la revocación de mandato, dado que la ratificación pues implicaría pues no distinción entre los cargos, tendría que aplicarse a todos, y para no hacerle largo el camino a la ciudadanía del interés de interponer un juicio político a alguien, pues no tendría por qué darse el paso tortuoso de un procedimiento de consulta ciudadana, como quien dice, para preguntarle: ¿quieres que tenemos las causales, pero tú dinos si quieres que presentemos o no la demanda? En cambio, utilizar la revocación de mandato parece que puede haber buena perspectiva en la Corte. Sin embargo, por los antecedentes que hay en la Corte, lo más aconsejable es que no se utilicen causales para calificar la procedencia de la revocación de mandato. Es decir, si se quiere interponer la revocación de mandato, sea porque hay una voluntad soberana, que es la de la ciudadanía, la que quiere retirarle el nombramiento a un servidor público de elección popular, porque pues se debe entender que no está cubriendo sus expectativas, pero no decir que porque hay una causal o ha cometido conductas que implican un juicio político, porque entonces volvemos a lo mismo, entonces recúrrase al juicio político para destituirlo, no a una consulta pública. Y en Nuevo León, la legislación de Nuevo León así lo está tratando. La Constitución de la Ciudad de México también está previendo así, y en la Constitución de la Ciudad de México participó como redactora la exministra de la Corte, que participó durante los debates de esas acciones de inconstitucionalidad, la exministra Olga Sánchez Cordero. Entonces yo creo que como que ella ya le está encontrando ahí los elementos para que pueda pasar a una revisión constitucional. Sí, adelante. Nada más quería yo, a ver si estoy bien, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar también luego cuando no realmente mencionas conceptos. Entonces,
yo entiendo que el juicio político iría en otros casos muy diferentes a cuando se le revoca el mandato a alguien por faltas administrativas y todo eso. El juicio político pues habla de otras cuestiones más pues políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, traición a la patria y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces sí lo veo como, bueno, no, si estoy en lo correcto, ¿no? O sea, creo que sí es diferente, ¿no? O sea, quitar el mandato o revocar el mandato por cuestiones de incumplimiento por la administración y juicio político, pues ya yo sí lo veo como otra figura muy diferente, ¿no? Sí, y tiene la razón. Lo que pasa es que en la iniciativa del grupo parlamentario del PAN dice que cuando termine la consulta de ratificación del mandato, si la respuesta es no ratificamos el mandato, el efecto va a ser presentar la demanda de juicio político. Se alarga el proceso. Y en la propuesta del Ejecutivo de la revocación de mandato dice, para presentar la solicitud de revocación de mandato, tienen que exponerse las razones por las cuales se encuentra que hay alguna causal de las que dice de juicio político la Constitución. Entonces, por lo tanto, es a lo que nos referimos, no ligar juicio político con la revocación. Queda libre como manifestación soberana de la ciudadanía sin necesidad de esto otro, porque entonces pues se puede caer en la corte. Sí, definitivamente la figura que pues se ha rechazado y que la Corte se ha pronunciado es precisamente en ese sentido. Además, a lo mejor se entiende o decimos, el decir juicio político como que a lo mejor lo acota o se enfoca, como su nombre lo dice, político, y realmente no es así. Si nos vamos a ver cuándo procede, por qué las causales del juicio político no necesariamente son por motivos o por situación eminentemente política, también nos vamos por una cuestión administrativa, por otro tipo, por el cargo que se empeña, por el cumplimiento, o sea, va de la mano. Por esa razón la Corte también pues se ha pronunciado en ese sentido, y sí habría que ser muy cuidadosos en los términos en que se plantee la revocación de mandato, porque yo en lo personal sí estoy más de acuerdo en lo que sería el término revocación que ratificación de mandato. O sea, la figura de la revocación en lo personal sí estarían Y quitarle causales de juicio político para no incurrir en lo que nos, bueno, definitivamente no la bajarían, o sea, siendo así objetivos, pero bueno, lo dejamos como una propuesta. Ya sabemos que todo esto aparte todavía se va a analizar, pero finalmente pues aquí se trata de recabar todas las opiniones y de ver lo que la mesa técnica está opinando. Entonces pues todavía quien guste participar y hacer un uso de la palabra sobre el tema, pues si se deja o no se deja, haga figuras, una sola, o cuál sería la opinión aquí de ustedes. Tienen la palabra. Sergio Mesa, de Plan Estratégico de Juárez. Nosotros estamos por que se mantenga la figura de revocación de mandato y, como se está comentando aquí, que se retiren las causales, ¿no? Para no limitar. Entonces, esas dos cosas podrían ser las que se tomaran en cuenta. Brian, compañeros. Igual. Revocación. Revocación por favor de la menor. Aquí. Entonces, la propuesta sería en ese sentido. ¿Alguna otra opinión? Sobre lo de consulta, incluirlo ahí creo que podría mejor omitirse y quedarse como mecanismo no directo, porque la consulta puede ser muy variada. Bueno, sí, por la enumeración que hizo el... Sí, vamos, todavía nos falta una más para la consulta. Nos falta todavía ir a lo que es la iniciativa ciudadana. Porque no es de este punto. Por ejemplo, en el punto número 4, bueno, no sé si ya... No, sí, ya... Dice iniciativa popular en la iniciativa del Ejecutivo, ¿verdad? Ah, no, perdón, ciudadana en el del Ejecutivo.
Ejecutivo, y esta otra, ¿de quién es esta otra iniciativa? Del PAN. Dice popular, ciudadana y popular. Pues digamos la intención es la misma, el término es lo que varía, ¿verdad? Cómo está contemplada como iniciativa popular, o sea, como iniciativa ciudadana. Estamos definiendo ciudadano de derecho y derecho. Esa iniciativa ciudadana. Entonces, opiniones sobre el tema, ¿qué consideran más pertinente en el caso de lo que ahorita se comentaba, de la iniciativa ciudadana o iniciativa popular? Más para levantar el consenso, si nos quieren hacer el favor de externar su opinión. Correcto, entonces se queda como iniciativa ciudadana, como se propone en la iniciativa del Ejecutivo. Sí, que nos comentaba usted sobre la consulta ciudadana, ¿verdad? Sí, nos saltamos ahorita acá, en la otra iniciativa es referente, o sea, bueno, el requisito porque ya estaban en ambas. Entonces, nos quedaría únicamente uno que es consulta ciudadana, que considera que uno de los compañeros que pudiera ser como un mecanismo no directo, sino de Sí, pues sería más fácil el acceso a él. Sí, es más amplio. De hecho, la iniciativa del PAN viene como mecanismo alterno, o sea, no viene como mecanismo directo. Se contempla en los otros mecanismos de participación de manera directa, en la iniciativa del grupo parlamentario. Y en la iniciativa del Ejecutivo sí lo pone como adicionalmente como un mecanismo de participación directa. Creo que hay que quitarlo de los mecanismos de participación directa porque podría ser más limitativo. Si lo dejamos entre nosotros no le quita nada de contenido y lo hacen de más fácil acceso. Por eso creo que nada más se deberían crear 4 como directo. ¿Qué serían los que exigirían ciudadanía formal? Obviamente. ¿Algún otro comentario sobre el tema o lo dejamos ya así asentado, compañeros? Entonces, ponemos acá que quede Vamos a pasar al referéndum. Esta es la redacción de la iniciativa del grupo. El referéndum es el derecho de los ciudadanos de aprobar o rechazar a través del voto mayoritario las reformas o adiciones a la Constitución o a las leyes que expida el Congreso del Estado, así como los reglamentos que expidan el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos. La redacción del Ejecutivo sería: referéndum es el instrumento de consulta para que los ciudadanos del Estado manifiesten su aprobación o rechazo respecto de una decisión del Congreso del Estado sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes del gobierno estatal o municipal, sobre la creación o modificación de reglamentos y disposiciones administrativas generales, estatales o municipales, respectivamente, según su ámbito de aplicación. Bueno, vamos a detenernos ahí un poco. Bueno, pues su sugerencia sobre la redacción de la primera parte de la figura de referéndum. Naya Rodríguez de Wikipolítica Chihuahua. Nosotros tenemos así como la inquietud de que esté muy amplio
porque dice a través del voto mayoritario de reformas, ediciones de constitución, leyes, congresos, reglamentos. Entonces estamos hablando de un texto normativo ya formalizado, ya que se haya aprobado por el Congreso, o que todavía está en el Congreso y la ciudadanía se puede pues, responder acerca de si está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, si ya se aprobó o no, o es algo que está apenas en discusión y se puede meter referéndum sobre temas de discusiones en la Ya eso Sería ya sobre ya agotado el proceso. Una decisión del Congreso. Ok. O sea, Bueno, ya tomado. Sí, definitivamente es de lo que ya está. Ok, bueno, tomando en cuenta que es de la que me está tomado, también de Wikipolítica, así me queda duda, nomás si no debería venir también en esa definición los cambios constitucionales, porque si viene un referéndum constitucional, pero en esta primera parte solo habla desde reglas estatales o leyes estatales, no habla nunca de cambios constitucionales en esta parte. No sé si debería estar también incluido. ¿Cuál iniciativa, perdón? En la del Ejecutivo. ¿Sí viene? No, sí, en la siguiente, porque sí, pero no viene en el primer parte. O sea, cuando habla de todos los tipos de leyes, no... Es que hace un desglose el referéndum y ahí es donde lo maneja. Sí, pero hasta después, ¿no? Es el referéndum, pero viene más amplio explicado la iniciativa. Si buscan, termino de leer la redacción del Ejecutivo. Según su ámbito de aplicación, el referéndum podrá ser 1. Referéndum constitucional cuando se trate de una reforma a la Constitución local. Referéndum legislativo cuando se trate de la aprobación de una nueva ley, de la reforma, derogación o abrogación de estas. Referéndum administrativo estatal cuando se trate de una nueva disposición reglamentaria o administrativa de efectos generales o de su modificación del ámbito de competencia del gobernador del estado. Referéndum administrativo municipal cuando se trate de una nueva disposición reglamentaria o administrativa de efectos generales o de su modificación en el ámbito de competencia de un ayuntamiento. Fernando de Desarrollo Social, Fernando Tiscareño, en la definición muy general, muy amplia de referéndum, dice del Estado manifiesten su aprobación o rechazo, y aquí en donde dice, en el fracción 2, donde dice referéndum legislativo, cuando se trata de la aprobación. Porque únicamente aprobación si la esencia de la consulta es aprobación y o rechazo? Pareciera ser que aquí se refiere únicamente en cuanto al referéndum legislativo, que se trata únicamente de si se aprueba o no. Si no fuera así, entonces habría que agregarle también la palabra rechazo, a menos de que estemos entendiendo de que lo que no se aprueba se rechaza, ¿verdad? Pero sería cuestión de interpretación. Definitivamente esa sería, para allá iba mi explicación, porque bueno, en el Congreso para que llegue a un término final pues tiene que aprobarse, de lo contrario, pues si se rechaza en el propio Congreso, pues no va a haber, no llega o no se concluye al proceso legislativo y hacer una legislación vigente de la cual se pueda llevar a cabo esta figura. Entonces, ¿se requiere que vaya ahí la palabra rechazo o no? Para mí en lo personal no se requiere, porque no creo que sea la más adecuada, o sea, es la aprobación. Porque si fuera el razonamiento que usted acaba de comentar, lo mismo pudiera aplicarse en la definición de referéndum y poner exclusivamente la palabra aprobación y no rechazo, pero están los dos. O sea, está de manera más claro, sin lugar a ninguna interpretación, porque a mí, como ciudadano común y corriente, me surge el cuestionamiento de que si, la interrogante de que si nada más se trata de aprobación, y es agregar una palabra. Aprobación o rechazo nos está hablando de manera general. En el legislativo. Y acá ya de manera específica, bueno, está ya siendo más donde se está haciendo
definición de cada uno de los tipos de referéndum, bueno, ya constitucional, legislativo, administrativo, ahí es donde no aplica el término rechazo, pero no quiere decir que a lo mejor en cualquiera de las otras figuras que se esté dando pueda ser aprobación o rechazo. Ahora bien, más adelante maneja derogación o abrogación, no sé si quisieron entenderlo de esa manera. Coincido un poco con el maestro Tiscareño, nada más mi participación sería en cuestión de, tenemos aquí la iniciativa por parte del Ejecutivo, pero hay alguien en específico que la esté manejando, que la haya manejado y que pudiera estar con nosotros, o sea, para platicarla así más, como en el caso del grupo parlamentario que está manejando la iniciativa, por parte del Ejecutivo, alguien que nos pudiera decir, porque como que estamos cayendo en muchas dudas al respecto sobre la iniciativa del Ejecutivo, más que con la iniciativa que hemos venido trabajando. Bueno, no sé si hay alguien de Secretaría. Sí. Estefanía Olmo, Secretaría de la Función Pública. Aclarar un poco que entiendo que se refiere a ella como iniciativa del Ejecutivo, porque formalmente es el Ejecutivo quien la presenta, pero reiterarles o comentarles, compartirles cómo fue el proceso de creación. Esta es una iniciativa que tiene un antecedente mucho antes de que fuera nombrado el gobernador como tal. Tomamos como base un ejercicio que se hizo de manera conjunta por parte de organizaciones de la sociedad civil de Juárez y de Chihuahua, que en su momento no pudo encontrar cabida como tal. Sobre ese trabajo se realizó un trabajo muy amplio de consulta de construcción con diferentes organizaciones, en las que acompañó el Ejecutivo, el secretario Javi y su servidora formamos parte de las mesas de trabajo, pero que fue un proceso creado en una mesa más o menos con esta naturaleza en el que participaron todos como tal. La presenta el Ejecutivo porque la apoya y la hace propia y la impulsa de esta manera, pero insistí mucho que fue un trabajo creado por ciudadanos de manera colectiva, donde nadie tuvo más voz que otro, en el que estuvieron presentes la mayoría de los que están aquí representados en esta mesa. Entonces, así como en su construcción no hubo una voz ni alguien decidiendo cómo iba a quedar la propuesta, de esta manera, al momento de hablar aquí a nombre de ella, no la represento yo en particular como secretario, ni el secretario Jauregui, sino quienes como ciudadanos participaron en ella como tal. Entonces, en ese sentido, no es que haya alguien con la postura del Ejecutivo, sino que respaldamos al mismo grupo que la creó, a los que se han ido sumando en el proceso. Muchísimas gracias, secretaria. Creo que, bueno, agradecemos su aportación, su participación. Aquí, obviamente, pues se trata de analizar y hacer perfectible, ¿verdad? O sea, todos los trabajos y los análisis que se hacen, pues la idea de la participación aquí precisamente es llegar a consensos, llegar a acuerdos, emitir nuestra opinión, y pues todo lo que se presenta es perfectible. Precisamente por eso es la apertura para que se analicen estas iniciativas y podamos ver cuál de ellas sería la más viable. A mí me gusta, la definición que hace la iniciativa que presenta el Ejecutivo, pues está un poco más completa que la que se tenía por parte del grupo, pero pues igual podemos ir perfeccionando alguna palabra, algún término que finalmente pues a veces en la mesa se aprueba, se parece bien y luego ya se vuelve a realizar y se acorta otra situación. ¿Sí? A ver, primero Sergio Mesa del Plan Estratégico, que se ve, la sustancia se mantiene, no se cambia, no se Sí, en este mismo sentido la participación. No veo tantos problemas, no sé, dos palabras y ya se eliminan todos los criterios interpretativos ahí que quedan como en gris. Muy bien. ¿Alguna otra participación sobre el tema? Sí, José Sarmiento de Morena. Nada más yo considero que debe haber congruencia. En la definición general dice: el referéndum es el instrumento de consulta para que los ciudadanos del Estado
manifiesten su aprobación o rechazo respecto de una decisión del Congreso del Estado. El referéndum legislativo, por lo tanto, deberá de tener también aprobación o rechazo para que haya congruencia. Sí, correcto. Si quiere lo ponemos así en una partecita y un parte para analizarlo. Nomás hay otra duda, viene como Congreso del Estado, ¿qué pasa con todos los reglamentos que vienen desde cabildos y demás? Bueno, sí hay otra figura administrativa municipal. Ese es expresamente lo que es legislativo y luego viene otra figura más abajo. Sí, viene escrito más abajo. Sí, si me permiten, otro comentario respecto a este punto del referéndum, y me voy a adelantar a lo que dice el plebiscito. En su segundo párrafo dice: podrá iniciar el proceso de plebiscito ante el Instituto Electoral, los ciudadanos, etcétera, etcétera. No así en el referéndum. En el referéndum yo lo he leído 3 veces y no encontré, a menos de que lo haya leído muy mal, y no establece en dónde se va a iniciar el proceso de la consulta del referéndum. Y sí en el plebiscito. Tiene razón, ¿verdad? Sí. Porque podrán iniciar el proceso de plebiscito en la instancia correspondiente. Y acá No indica, bueno, estaría bien que agregarle. Maneja unas condiciones. Eso sí, ¿no? Donde dice para iniciar el proceso de referéndum los ciudadanos en las siguientes condiciones. Pero igual ya a lo mejor no especifica y si vale la pena de identificar ese ante qué instancia. Pero sí al inicio, cuando se establece quiénes son competentes para determinado mecanismo de participación ciudadana, se establece que los directos le corresponden al Instituto Estatal Electoral y al Tribunal Electoral a lo que corresponde. Pero pues a lo mejor sí se va a utilizar el lenguaje igual que sea para todas. Vale más dejar caos. No es todo, creo yo que no. Si se acota y se pone específicamente ante qué instancia y así ya para creo que eso aclararía un poquito más y no se deja a la interpretación y se queda un poquito más claro el decir ante qué instancia. ¿Deseaba hacer otra participación, señor Tiscaray? ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien, entonces pasamos al siguiente punto. A ver, previamente. Sí, bueno, en la del Partido de Acción Nacional empieza así: el referéndum podrá ser solicitado por al menos el 4% de los electores. El Ejecutivo no habla de porcentajes. Sí, 3%. ¿Dónde están? Sí, de la elección anterior. Siempre se maneja el término de la elección anterior. Sí, vienen varios para distintos. ¿Y qué opinan de los porcentajes? En cuanto a los porcentajes, sí me gustaría ver si se puede integrar también derecho comparado de algunos otros estados. Por ejemplo, lo que se hizo en Jalisco con la SCULEY, los porcentajes, si me dejan leérselos,
para leyes y decretos en el Congreso, bueno, la de Jalisco lo único que no tomaba era cambios constitucionales, ¿no? Pero en leyes y decretos de Congreso están hablando del 0.05% de la lista nominal. Para reglamentos y decretos del Ejecutivo están hablando para las solicitudes del 0.02% de la lista nominal. Y para lo que viene siendo temas administrativos del municipio, lo dividen por el tamaño del municipio, ¿no? De municipios de hasta 50.000 habitantes hablan del 3% de la lista nominal, de municipios de hasta 100.000 habitantes del 2% de la lista, de municipios de hasta 500.000 habitantes el 1% y municipios de más de 500.000 habitantes es del 0.5%. Va bajando el nivel dependiendo cómo va creciendo el tamaño de la población también. Se me hace que es muchísimo más interesante esta definición que la que tienen cualquiera de las otras dos propuestas. La compañera Carlos está solicitando la palabra. ¿Sí? Carla Gutiérrez, de la Comisión de Derechos Humanos. Yo creo que ese punto es lo que habíamos acordado la mesa pasada, ¿no? Que no es contraponiendo lo que está señalando, pero sí lo que habíamos comentado incluso de la regla que iban a hacer del cálculo precisamente por municipio y del reflejo real que se puede hacer para que verdaderamente sea práctico, y de una calculadora decía, ¿no? Precisamente. Entonces yo creo que por eso no se habían tocado ya los temas de los porcentajes, sino hasta que ya tuviéramos toda la información. Así es, y no sé, aquí los compañeros del instituto total a lo mejor nos pueden dar más luz sobre el tema de porcentajes. Sí, bueno, bueno, no, nada más, hicimos llegar un documento en el que se hace un comparativo de los porcentajes en todas las leyes de participación ciudadana o electorales con los instrumentos de participación ciudadana y los porcentajes que se utilizan para cada una de las figuras. Es común entre todas que utilizan padrón o listado nominal. Sin embargo, para abatir cuestiones como el hecho de que entre más grande la población es menos, por lo regular, es menos la participación, lo que se hace es a lo que refiere el compañero. Entre más grande la población, más bajo el porcentaje que se solicita para hacerlo efectivo. Entonces, es una fórmula que utilizan varios estados, se refiere al listado nominal, pero entre más grande, más chico el porcentaje. Sobre todo pensando que en nuestro estado, Juárez es de más de 1 millón, Chihuahua de 600,000, 650,000, y de ahí para abajo apenas algunos superan los 100,000 y se acabó. Entonces a lo mejor pudiera tener que considerarse y no meter en la misma bolsa a Juárez y en otra distinta también a Chihuahua, y después de ahí pensar en esos rangos para una posible... Si hace el ejercicio de Chihuahua y Juárez, ¿cuántos electores necesitarías? Aquí le cedería la palabra aquí a Pedro, que ha hecho más o menos algunos ejercicios. Pero aquí en la hoja vienen varios escenarios. Sí, el problema del cálculo es que hay tantas variantes, tantas variables al mismo tiempo, que se vuelve una maraña de números, por decirlo de alguna manera. En esta tablita que elaboramos están las cifras de lo que dice la actual Constitución de Chihuahua respecto a varias de estas figuras y lo que dice la iniciativa del Ejecutivo. No está la comparación con el del Partido de Acción Nacional, pero en la modalidad que propone aquí el compañero de que según el tamaño del municipio cambie el porcentaje, pues habría que hacer un juego de números nuevamente. A mí me parece que es una buena propuesta la que se hace de que a mayor el municipio, mayor tamaño de habitantes, menor porcentaje, porque es 2 veces más difícil movilizar la ciudadanía, y si no, como diga Juárez, que tiene un problemota para poder cumplir cualquier cuota que le fijemos. En cambio, municipios muy pequeños, pues en esta tabla se vería que son unos cuantos, 100 firmas son suficientes, por ejemplo, en Delicias, para una iniciativa. 100 firmas, pues parece nada, ¿no? Sí. Entonces, si hacemos la escala
de que a mayor tamaño del municipio, menor porcentaje, creo que sería más justo tratar desigual a los desiguales. Pero eso implica, perdón, hacer una propuesta de Octavio. Yo, por ejemplo, el caso de 810 delicias, sé que a mí personalmente se me hace muy bajo. 860 personas, yo creo que las consideramos que cualquiera. Y sobrecargaríamos también la parte administrativa. Yo creo que hay que buscar el balance donde sí realmente sea una iniciativa que tenga un respaldo popular, si no va a haber iniciativas todas las semanas ciudadanas y vamos a llenar de entero. Bueno, ahí van varias cosas. Una, yo no lo veo como un problema. Dos, en Morelos ya se aplicó ese modelo. En Morelos para iniciativas ni siquiera piden un número de firmas y no se ha sobrecargado para nada. En realidad las personas que van a hacer propuestas van a ser básicamente los mismos grupos. O sea, no va a haber un cambio así de la noche a la mañana de que se vaya a sobresaturar el trabajo. De hecho, aquí es algo y no llegamos ni a 50 personas. Dudo que con este cambio llegaríamos a eso. Bueno, no sé qué les parezca, si este punto que sí está realmente muy interesante, nos lo llevemos, digamos, de tarea, analizarlo con la que los compañeros nos están proporcionando, no definir nada ahorita sobre este tema, verlo o traer el derecho comparado que nos hacía el joven, si nos puede aportar y ayudar también se lo agradeceríamos. Y bueno, pues ya analizaríamos ese punto en la... Nomás una duda, hay varias formas de verlo, no es como padrón electoral, es como lista nominal. El tema de la lista nominal es muy fácil de conseguir, el padrón a nivel de municipios y de distritos no está tan sencillo de conseguir, de hecho lo he estado buscando y no lo encontré, entonces si nos hacen llegar, sí podemos hacer ejercicio más inmediato. De hecho, por parte del Instituto Estatal Electoral, por parte de nosotros también les remitimos un documento en el que se establecen los 67 municipios con su listado nominal actualizado a marzo de este año y el porcentaje de participación en la elección del 2016. Ahí lo tienen en alguno de los correos, de hecho viene separado en rangos de posible participación y para que llevarlo de tarea junto con este punto. Hay un ejercicio que se hizo Pedro Lander, que puede servirnos para ver los diferentes niveles complementarios que están planteando aquí, para ver los comportamientos y ver los históricos para que sea más apegado a la realidad, hacerlo accesible, ¿no? Para no hacerlo volátil. Ok, pues sería importante traerlo y proyectarlo aquí para que nos hicieran el favor de compartirlo y ya viéndolo pues sería más fácil poder tomar una determinación y presentar algún proyecto hacia la comisión. Creo que son tres cuestiones que convendría trabajar con cuidado, porque me parecen importantísimas. Todo es importante, pero esto de los números puede ser crítico. Uno es cuánto se necesita para solicitarlo. Otro es cuánto se necesita para que cobre el valor vinculante, para que sea obligatorio. Si subimos mucho, o si se sube mucho en una ley, el requisito para solicitarlo, estaríamos desalentando las posibilidades de participar. Si subimos mucho el requisito para que sea vinculante, pues también desalienta. Pero sí tiene que buscar un justo equilibrio dependiendo de la figura. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana o popular no es más que presentar al Congreso una iniciativa. No quiere decir que se aprueba o se desecha o se revisa. Simplemente es presentarla como cualquier diputado presenta una iniciativa. Entrará al proceso legislativo normal, en donde se turnará comisiones, se verá si cumple requisitos, se verá si vale la pena, se desechará en su caso, o se someterá a todo el proceso legislativo. No implica que se vaya a aprobar, no tiene ninguna ventaja más que una que se señala en varias leyes que deberá ser aprobada o rechazada en el siguiente periodo de sesiones obligadamente, no se puede quedar en el congelador. En cambio, por ejemplo, todavía no llegamos allí, pero
pero ya casi lo pasamos. Revocación de mandato, me parece que es tan importante lo uno, con cuánto se solicita, como la validación, porque el simple hecho de solicitarlo ya tiene un significado político. Si bajamos mucho ese umbral de solicitarlo, pues sí, podríamos encontrarnos en un escenario donde por el interés de golpear se abre un proceso de revocación, con pocas estigmas. A mí me parece que la del Ejecutivo está baja en ese umbral, pero es una mera opinión de que habría que revisar. 7% de los votos emitidos. Más el 5%, ¿no? Pero luego ya para validar la revocación, si es un umbral alto el que propone el Ejecutivo, a mí me parece que está bien poner un umbral alto para revocar el mandato, para que no se preste a que en estas épocas en donde casi todo electo es elegido por una primera minoría y no por una mayoría, pudiese estar siendo revocado también por una minoría o por una mayoría muy escasa. No sé si me explico. Tenemos diputados que ganaron con el 8% o el 10% de la ciudadanía total de su distrito, porque así es en la contienda, no es que esté mal, así se da. Entonces, si le ponemos muy bajo el umbral para quitarlo, pues en cuanto se cumpla la tercera parte de su tiempo, va a estar fuera. Con que se junten los militantes de otro partido, lo quitan. Entonces, que deberíamos ser muy cuidadosos en la revisión y ver un ejercicio de números y sopesar ambas cuestiones. ¿Qué tanto sí la hacemos asequible y qué tanto no la hacemos un instrumento que no cumpla la función, sino que sea golpeador nada más? Así es. Bueno, pues reiterando la propuesta, ¿verdad?, de que en la siguiente reunión pudiéramos ver ese análisis, y si están de acuerdo y nos apoyan los compañeros, sería el punto a tratar, y ya dejarlo más, pues un poquito más definido, más específico sobre el particular. ¿Alguien más Y retomando el ejemplo aquí del compañero, también hay que pensar en los recursos económicos que se han invertido en cuanto se revoque uno más largo, ¿no? Así es, también esa es una parte importante que se tiene que analizar, recursos económicos, así es. Bueno, al inicio de la participación de la mesa les comentaba yo de la cuestión de los tiempos por una reunión que se tiene ahorita en un rato más, pero no sé si haya algún otro tema, comentario, deseen que continuemos en la siguiente, o a lo mejor la diputada puede estarse un momentito más aquí, que nos digan ustedes qué hacemos. Quisiera hacer una propuesta aquí a la mesa. Sí. Esta discusión y todas estas reflexiones son muy valiosas, y para los que vivimos fuera de Chihuahua es gravoso y complicado aventarse una visita hasta acá para una reunión de hora y media. Entonces, dos cosas. Estas sí pueden ser un poco más largas, y también solicitar que esta misma discusión se lleve a Juárez, porque sí es importante que haya un gran capital social, político que puede activar esto, y que se retomen estas discusiones, que se enriquezcan, porque pues aquí, de fuera de Chihuahua, ¿quién está? ¿Quién más de Juárez? Pero bueno, usted es diputado. Muy bien, pero entonces con más razón llevarlo para allá. Entonces no sé si se puede tomar un acuerdo de que una sesión de la mesa técnica sea allá, y con la suficiente amplitud para que se discutan todas las figuras, constantes, para que no sea solamente algo marginal o para tapar el mal. Sí, de hecho ya ve que el diputado dijo se hicieron los foros, y sí hay una posibilidad de que se lleve a cabo también, no nomás como foro, sino como mesa técnica, ¿verdad? Ya en lo particular, ya a lo mejor ya se plantearía y se definiría alguna fecha para que se pudiera hacer
un análisis de la mesa técnica en Ciudad Juárez. O sea, es viable, es posible hacerlo, nada más sí, pues nos llevamos ahorita apuntado eso para comentarlo con los integrantes de la comisión y ya determinaríamos en una reunión posterior cuándo pudiera ser viable que se preparara y que el análisis de la mesa pues, se llevara a cabo en Ciudad Juárez. Pues yo sí le agradecería entonces aquí a la diputada. Normalmente sí duramos más tiempo, y aquí me dice la diputada que ella puede permanecer un poquito más tiempo con la conducción de la mesa. Bueno, no sé si como objetivo para esta, hasta dónde planeamos llegar. Cubrir todos los temas. Bueno, yo sí puedo, o sea, no sé, yo pregunto a los demás si están disponibles. Si están disponibles, yo también. Entonces, para continuar con los trabajos, pues yo quiero hacer un comentario respecto al plebiscito. Dice, es un instrumento de consulta mediante el cual los ciudadanos del Estado emiten su opinión para aprobar o rechazar. El término opinión, además de que semánticamente nada tiene que hacer aquí en esta definición, por la naturaleza de la figura, le falta fuerza. Yo busqué en el diccionario, en el de la Real Academia Española, y dice, es un juicio, opinión es un juicio o valoración. Y los otros dicen, es el estado de creencia. Y otros dicen que es la fama o concepto. Entonces, además esto de opinión, en el desarrollo de lo que indica aquí el plebiscito, siempre hace referencia al voto o a votar. Entonces pudiera ser sufragio, o el voto, o la expresión de la voluntad, no sé. Nayo Rodríguez de Wikipolítica, nosotros también teníamos ese conflicto entre consulta popular y plebiscito, y también pensábamos exactamente eso de opinión. Entonces yo propongo, bueno, Wikipolítica, de que se cambie en vez de opinión a pronunciamiento, como que la ciudadanía emita su pronunciamiento frente a una decisión fundamental, y no tanto de que se la apruebe o la rechace, sino simplemente emitir el pronunciamiento. Como por la consulta que hace el licenciado Tiscareño y lo que manifiestan, a mí se me hace que sería mejor mediante el cual los ciudadanos del Estado manifiestan su aprobación o rechazo. Se quita la opinión y ya manifiestan si aprueban o rechazan, y ya hay nada más la dualidad de la votación. Entonces a un ciudadano ya le llegaría como cierta cosa que tiene que leer y decide si sí o si no, y ahí nomás pone. Así es que eso va a ser una urna con una boleta donde nada más apruebo, rechazo. Y de las dos redacciones, ¿cuál les parece mejor? Si son parecidas. Bueno, parece que en la verdad tienen unas consideraciones especiales. Dice, se considera trascendencia especial para la vida pública del Estado. Sí, tengo una duda. Sí. No estoy seguro, porque no tengo ahorita las dos iniciativas a la mano, pero casi estamos claros de que no faltaba una parte importante. Cuando se lanza un plebiscito o un referéndum, ¿en qué cancha queda la responsabilidad de frasear la pregunta del referéndum o del plebiscito, del ciudadano o del instituto estatal? La verdad es que se solicita No, y también queda... Sí, totalmente. O sea, porque se supone que si va a ser un instrumento de participación ciudadana, debería ser el ciudadano el que pueda hacer la pregunta. Que lo debe solicitar. Pues nosotros pensamos que debería ser de la ciudadanía, ¿no?
es quien está solicitando el plebiscito. Pero no viene. Habrá que y luego también, bueno, se consideran las especial trascendencia para la vida pública del Estado. De nuevo no viene a qué instancia se encamina la solicitud o cómo para iniciar el procedimiento de referéndum. Una moción, no hay posibilidad de que la Secretaría Técnica nos haga ya copias de las dos iniciativas para poderlas ahorita comparar, porque creo que ese es el problema que todos tenemos. Ah, ok, como esta. No, pero esa es la... ¿Tiene el texto completo? Sí. No, pues sí, sí se puede. Tienes una columna del PAN y la otra de la del Ejecutivo. De hecho, se nos proporcionó por correo y están en la página de impresa. Sí, pero casi no hay ahorita una versión impresa para poder revisar ahorita. No nos pueden dar una versión impresa de esto a todos, que todos tengan esto para avanzar más rápido, en vez de estar leyendo ya así, ¿no? O sea, aquí y allá. Pues nada más es imprimirlas, ¿verdad? Porque si ya las tienen ahí en la computadora, pues nada más es imprimirlas, ¿no? Y está mejor porque así cada quien se lleva esto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿ustedes sí tienen? ¿Todos? ¿Los 4? 10, 11. Pues unas 15 copias, ¿no? Que bajen unas 15 copias de este texto, que es el que tienen ahí para poder analizarlo con mayor rapidez. Bueno. Sí, porque pues es difícil analizar si no lo tenemos en la mano. Sí, es importante lo que dicen. No, eso lo podría hacer el día, a lo mejor, y eso ya sería de validación, a lo mejor. Aquí dice, no. Podrán iniciar el proceso de plebiscito ante el Instituto Electoral de los Ciudadanos. Entonces sería el IE quien validaría el traceo de la pregunta o la iniciativa. La iniciativa de plebiscito. Tal cual la pregunta. ¿Qué puede hacer eso? La iniciativa del proceso, ¿no? Porque va a ir firmada, ¿no? La edición, porque es donde tú estás planteando la pregunta. Por al menos el 0. Sí, o sea, para empezar el seguimiento. Pero sería importante. Casi siempre el traceo debe ser muy sencillo. ¿Está de acuerdo usted de cambiar todas las secundarias o no está de acuerdo?
Si te lo hace muy ambigua también la pregunta Es más bien un tema procedimental. Si a la hora en la que uno va a hacer el proceso, va a iniciar el proceso de plebiscito o de referéndum, cuando uno hace la junta de firmas, digamos, ya tiene uno que poner el fraseo que se va a usar y que ese fraseo se respete hasta el final, ¿no? Sí. Sí, porque eso es lo que la gente firmó en un momento y que es lo que está de acuerdo en apoyar. O sea, lo que habría que agregar es que la pregunta la plasma el solicitante. Sí, básicamente. Y las firmas validan la pregunta. Y las firmas valían la pregunta y es la que se hace. Más que todo validar. Y tiene que estar aquí en el texto, ¿no? Sí. Ahí lo ponemos, ¿no? Sí, lo agregamos. Sí, dígame esto. No escuché que... La petición, o sea, las preguntas, el fraseo tiene que estar incluido. Sí, básicamente que cuando arranque cualquiera de los dos procesos, el solicitante o la solicitante tiene que ya incluir el fraseo de lo que se va a preguntar y la validación con firmas lo que hacen es validar ese fraseo de pregunta para que cuando se haga el instrumento sea esa misma pregunta y no se cambie por otra que no fue la que la ciudadanía firmó. Correcto. Yo creo que como parte del reglamento se debe establecer ahí una guía, por eso lo puedes hacer por ejemplo, evitar preguntas como ¿verdad que está de acuerdo? O sea, donde axiomáticamente esté bien delineado cuáles se rechazarían y por los esenciales. Hace un momento platicamos con el consejero Rodríguez y comenta que a nivel federal la Corte es quien califica las preguntas. Entonces, las califica la pregunta. No la califica. Pudiera haber una autoridad, en este caso el Tribunal Electoral, como máxima autoridad electoral en jurisdicción en el Estado, calificar la pregunta para que no suceda eso. Nomás para cerrar, entonces estamos hablando de que si se va a calificar ahí tendría que haber ya un lineamiento como una legislación terciaria en la que eso se estableciera, ¿no? O sea, de que si entra o no entra. Una reglamentación. Sí, pero eso ya creo que ya vamos a ir al tema que estamos hablando. Sí. Pero si puedes explicar sí es parte del proceso. Que el IE, elaborar un reglamento guía. Sí, la ley. Bueno. Aquí, allá. Yo, Jaime Rodríguez, del Parlamento Juvenil. Ahorita que estamos hablando de este tema sobre la pregunta, la validación, la calificación y que están manejando sobre si lo ponemos en un reglamento o lo ponemos, yo considero que no debería de haber mayor inconveniente. Me imagino que este no es todo lo que va a hablar del plebiscito. Más adelante poner que la pregunta que se está firmando tiene que ser así como se manejan los términos del Código Procesal Civil, que no debe de ser ambigua, que no debe ser oscura, que no debe ser insidiosa. Todas esas terminologías que se utilizan en legislación civil procedimental considero que no están en pugna que se puedan incluir en la legislación, en la ley, no en el reglamento. Y que en caso de que pudiese efectuarse un ejercicio en el cual ya se firmó una pregunta que es insidiosa, se puedan nombrar dentro de la misma hoja de firmas ciertos representantes que puedan validar una posible modificación a la pregunta que no sea sustancial, sino que solo elimine los elementos insidiosos. Yo creo que ahí estás abriendo muchas puertas desde que van contra la legitimidad del mismo proceso, ¿no? ¿Para qué haces a la gente que vote por algo si al final su voluntad no va a ser respetada? Porque vas a agregar a unos representantes que valen más que el resto de las personas, aparentemente, que pueden tomar decisiones sobre, no sé, depende de cuánto sea el porcentaje, 1000 personas. Yo, para no incurrir en una situación en que una autoridad a rajatabla modifique las situaciones, modifique los términos de la pregunta. Yo por eso lo manejaba de esa manera, pero ciertamente sí entiendo esa postura sobre que si se generan nombramientos de representantes puede ir un poco en contra de del motivo propio de las firmas, pero la otra postura es la autoridad a rajatabla te cambia la pregunta porque es insidiosa, porque es oscura, porque es ambigua, porque
Digo, ahí podemos usar a la autoridad del IE, ¿no? El IE tiene 2% o 3% me parece para capacitación electoral. Ese es un tema claro de capacitación electoral, ¿no? Cómo redactar una pregunta para que pase los lineamientos, ¿no? No creo que sea tan complicado hacer algo al respecto. Sí. Entonces, la Ley Federal de Consulta Popular establece ahí en el artículo 28, lo que mencionaba el compañero, que la Corte, en este caso, bueno, no que tenga que llegar a la Corte, pero un órgano jurisdiccional califica que la pregunta no sea tendenciosa, no tenga juicios de valor, emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible, y que produzca una respuesta también categórica. Me parece correcto, a mí me parece que sí es importante meter esas características, porque te habla nada más de características de cómo debe estar el texto, no otra cosa. A mí me parece que es importante que lo pongamos. Se señalara que fuera, por ejemplo, un tribunal, la estatal electoral, que ese tipo, como jueces, ese tipo de actuaciones son algo habitual para ellos, calificar preguntas para una testimonial, para una confesional, etcétera, pero ese es un modelo a nivel federal. Yo creo que no se pierde nada con definir, o sea, que la pregunta tenga esas características, ¿no? Para así general, si la podemos por ahí. No, lo que sí puedes poner también es que sea una votación abultada por parte del IE, que no sea mayoría simple para rechazar la pregunta. Porque tiene que fuerte, ¿no? Que sea demasiado obvio que está mal. Del órgano que califique la... Que no sea Sí. Las 2/3 partes del... Calificado una mayoría, ¿no? Con mayoría calificada. Yo creo que más bien que se rechace porque... Sí, porque es que se aprueba. Pues lo que podemos hacer para avanzar mientras lleguen los documentos, si quieren, pasamos al siguiente, estamos en plebiscito, ¿no? Puedo yo leer lo que estamos viendo ahí y lo analizamos, ¿no? En la lectura. Entonces, plebiscito, pues ya analizamos el primer párrafo, ¿no? En relación a lo del PAN. Y, bueno, lo vuelvo a leer, o no leo. El plebiscito en la iniciativa del Ejecutivo es un instrumento de consulta mediante el cual los ciudadanos del Estado emiten su opinión, ya habíamos dicho esto de la opinión, ¿verdad?, para aprobar o rechazar, previo a su realización, actos o decisiones del ámbito estatal o del ámbito municipal que sean trascendentales para la vida pública del Estado o municipio de que se trate. Eso es en cuanto al plebiscito del Ejecutivo. Voy a leer el plebiscito del PAN, de la iniciativa del PAN. El plebiscito es un medio a través del cual los ciudadanos y habitantes del Estado emiten su opinión, nuevamente opinión por unanimidad, sobre la realización de obras públicas, actos o decisiones de los gobiernos estatal o municipal que se consideran de especial trascendencia para la vida pública del Estado. Yo lo veo muy acotado a nada más a cuestiones de opiniones públicas y todo eso. Me parece mejor la redacción del Ejecutivo, creo yo. Aquí en plebiscito lo dice, se considera de especial trascendencia para la vida pública del Estado, y luego sigue. Número 1. Los actos o decisiones del gobernador del Estado o de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo que por su relevancia pudieran alterar de manera trascendente el desarrollo económico, ecológico, político o social de la entidad. Y 2. Los actos o decisiones de los presidentes municipales o de los ayuntamientos que por su relevancia pudieran alterar de manera trascendente el desarrollo económico, ecológico, político o social del municipio. No entiendo muy bien por qué ponen esto, ¿verdad? No sé, o sea, aquí para que la solicitud a plebiscito sea procedente es necesario, número 1, esto sí me parece importante, de acuerdo,
que el acto sea de trascendencia para la vida pública o el interés social, en el caso de que la solicitud de plebiscito sea presentada para los ciudadanos y el instituto considere que no es procedente por no ser un tema de especial trascendencia, el asunto se tornará de oficio al tribunal, el cual resolverá en única instancia. Para que la solicitud a plebiscito sea procedente es necesario, estamos ahí en el punto número plebiscito 1.2, leí el 1, leí el 2, y luego para que la solicitud de plebiscito sea procedente es necesario. Ya todo el mundo tiene hay que leerlo y luego Nos falta una hoja. Sí, sí. Ah, no, está hasta el final. Es de uno. Ah, claro ¿Está ordenado? Nada más la hoja esta de los incisos está hasta el final. Sí. Que el acto sea de trascendencia para la vida pública o interés social en el caso. Ay, ¿quién determina? O sea, que sea de trascendencia. En el caso de que la solicitud de plebiscitos presentada por los ciudadanos y el instituto considere, pero ¿cómo que en el caso? Pues sí, ¿verdad? Debe ser presentada por los ciudadanos. Y el instituto considere que no es procedente, ¿el instituto puede considerar que no es procedente? El instituto debe de recibir, ¿no? En ese sentido la participación es, y ya lo había mencionado en una ocasión, es una carga política muy fuerte para el Instituto Estatal Electoral, que siendo el órgano que tendría que organizar el procedimiento, también tenga que ser el que en primera instancia diga si lo quiere o no lo quiere organizar, calificándolo de trascendente o no trascendente, y además la carga que las instituciones interesadas o a ser cuestionadas en este momento puedan imprimirle al órgano para que no organice o si organice determinados procedimientos. Aparte si lleva el número de firmas suficiente, pues ya, yo creo que el instituto nada más debe de entrar en facilitar la operatividad de general. Entonces, para culminar con esta idea, me parece que a lo mejor lo más adecuado para la ley de participación ciudadana sea establecer en qué supuestos no puede tramitarse o solicitarse un plebiscito. Por ejemplo, el cumplimiento fatal de plazos, o el cumplimiento de una obligación constitucional o legal por parte de las autoridades, y que no se fuera a ver obstaculizada porque el plebiscito es previo. Por ejemplo, la aprobación al presupuesto de egresos. Entonces, poner ese tipo de situaciones, ¿verdad? Las tributarias, y creo que sí hay alguna mención aquí, pero entonces que fuera nada más es el único candado, que no se establezca en qué casos no, pero con una justificación debida. ¿Y podría ser la misma comisión que rechaza por que entra en el proceso legislativo y se rechaza? No tiene la posibilidad. Sí, pero estos son actos administrativos, los del plebiscito, son actos de gobierno, del gobernador y de presidencias municipales. Entonces se encontraría con que de repente va a ser cuestionado de manera previa a su aprobación determinado acto. Entonces más bien ahí si se tiene que acotar en algunos casos muy específicos, excepcionales, para no poder tramitar o solicitar el plebiscito, y fuera de eso cualquier supuesto. De hecho, aquí vienen que quedan excluidos de plebiscito, referéndum, las leyes o actos que atenten contra los derechos humanos, disposiciones constitucionales y legales en materia tributaria o fiscal, así como las leyes de ingresos y presupuestos de egresos del gobierno del Estado y de los municipios, y los acuerdos referentes a las tarifas y precios de servicios públicos.
¿Eso es en la iniciativa del PAN? No, esa es la del Ejecutivo. Las tarifas y... La iniciativa del PAN. No, es que este es el... Derechos de los servicios públicos, y luego ya además de hecho sí va bastante larga, aparte dice disposiciones de en materia penal, actos en materia de expropiación, limitación. Pero referente a lo que decía Saúl de lo de si trascendental o no trascendental, derecho comparado en Astuley de Jalisco, ellos lo acotaron más o menos a un instrumento de participación ciudadana directa mediante el cual se somete a consideración de los ciudadanos para su aprobación o rechazo los actos o decisiones del gobierno de manera previa a su ejecución. Punto. Me gusta. Entonces, sobre todo porque precisamente era lo que iba yo también a comentar más adelantito. La redacción que tiene el artículo es confusa, porque dice, se considerará de especial trascendencia para la vida pública del Estado las decisiones del gobernador o de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo que afectan de manera trascendente. Es trascendente porque es trascendente. Después los actos o decisiones de los presidentes municipales o de los ayuntamientos que pudieran alterar de manera trascendente. O sea, es repetitivo, es un círculo que al final de cuentas se viene tocando cada uno de sus extremos. Entonces, si lo manejásemos de otra manera, en el cual dijera que son actos previos a su ejecución, entonces sí estaríamos hablando de que cualquier tipo de actos, siempre y cuando, también rescatando la participación que había dicho ahorita usted, en el sentido de decir, en estos puntos no, presupuestarios, derechos humanos, cumplimiento de un mandamiento, entonces considero que es bastante oportuno manejar esos puntos para no estar en esta situación de estar regresando a la misma redacción anterior. Sí, pues te digo que está muy amplio todo esto, y aparte, pero también tengo ahí, nosotros como Wiki tenemos nuestras dudas, me imagino que lo veremos más adelante, en todo esto que dice referente a las tarifas, las disposiciones constitucionales y legales de materia tributaria o fiscal, según las leyes de ingresos, presupuestos de ingresos, gobierno del Estado, de los municipios y los acuerdos referentes a las tarifas y derechos de los servicios públicos. Podremos también como propuesta separar tantito eso de derechos de los servicios públicos referentes a tarifas, porque si se va a tomar una decisión, por ejemplo, ¿considera usted que el precio del videobús más allá está muy exagerado, muy caro? Pues ahí estás tomando ya un posicionamiento acerca del precio, ¿no? Y si es referente a los servicios públicos, y nomás estás tomando la decisión. Esto es como para, o no sé si esto vendría también en consulta popular, me da ahí mi duda. Porque dice que es vinculante, era lo que iba yo, si era vinculante después de una... Alguien venía, ¿no? Sí, yo creo que por eso nos quedó en el Ejecutivo las consultas. Sí, yo creo que serían varios puntos. Uno es no poner este requisito de que sea trascendente, de que interese. Sí. Pero sí poner las que no se pueden. Y en todo caso discutir cuáles sí y cuáles no. Las que no se pueden, hay algunas que caen por su propio peso, derechos humanos. Hay indicar que aquellas, aquellas que no se puedan, ¿verdad? Y luego después lo analizamos y ponemos puntualmente cuáles no se pueden, tomando la iniciativa del PAN y de lo que salga de la mesa. Si hay unas que no se pueden por su propia naturaleza. Los derechos humanos no están sujetos a consulta, sin ninguna índole, ¿no? ¿Por qué los tributarios? Pues porque son una imposición del Estado. No están sujetos a la discusión. Someterlos a discusión le quita el carácter de impuesto, simple y llanamente. Entonces no se puede someter a discusión. ¿Sanción es la pregunta? No, es que no. Pero los montos no se pueden poner a discusión. A lo mejor no el impuesto, pero sí los montos. Bueno, pues, referente a tarifas y servicios. ¿No? Por eso, pues, la naturaleza del impuesto es que es una imposición del Estado. Es un acto que no está sujeto a modificación. Habría que cambiar esa doctrina y todo lo que está detrás para modificarlo. Creo que podría ser un poco discutible si otro tipo de cobros, el agua,
que no necesariamente se considere un impuesto, pudiera ser discutido. Pero también aquí yo creo que hay que ser cuidadosos porque corremos el riesgo de someter a discusión de la gente algo que la gente no quiere pagar, por razón de que tiene que pagar. Y quedamos sin ingresos. Y entonces sí, nos quedamos en un acto que yo podría, sin que sea despreciativo, pensar que es populista. Decir, bueno, no, pues a ver quién vota que no hay impuestos, pues todo el mundo levanta la mano. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De hacer una medida democrática o de hacer una medida populista, por decirlo de alguna manera? A lo mejor es lo que le dijeron. Pero por ejemplo, en el caso de los recursos naturales, en las cuestiones de propiedad de la nación, o sea, consultas o de este tipo, o sea, yo me imagino que sí procede, ¿no? O sea, cómo enajenar, por ejemplo, lo que dicen el agua o todo esto, lo que es un derecho ya, ¿verdad? Es un derecho. Entonces, esas cosas sí, ¿no? O sea, que no quede ahí algo extrañamente definido en la ley, que no permita que podamos preguntarle a los ciudadanos, pues, por los recursos naturales del país, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante, que es lo que realmente apremia, ¿no? O sea, hay muchas cosas ahí que sí se pueden consultar, ¿no? A mí sí se me haría muy difícil de aceptar que en la redacción de la ley venga algo ahí en donde nosotros mismos estemos prohibiendo ese tipo de consulta, ¿no? Sí, varios temas. Ahorita ya voy entendiendo un poquito por qué el Ejecutivo puso la consulta popular como un instrumento vinculante, ¿no? Me queda, por ejemplo, a la mente, me llega el caso de Repechique. Si se hubiera hecho vinculante ese tipo de consulta, no se hubiera construido el aeropuerto de Krill, ¿no? Que la comunidad no lo quería, fue nomás para beneficio económico de ciertos grupos económicos, ¿no? Y ahí sí hay unas líneas que sí son muy grises en lo que entendemos por servicios públicos y tarifas. Ahí sí me preocupa, sobre todo en el tema de, estamos suponiendo que tenemos técnicos que actúan de buena fe en las administraciones públicas. El sexenio pasado vimos que eso no fue así. Y suponiendo eso, estamos diciendo que estos expertos técnicos van a buscar el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Creo que ahí sí entra varios criterios en los que las consultas públicas sí podrían servir y coadyuvar a que cogobernar, pues básicamente, que los expertos técnicos de gobierno realmente a la hora de tomar sus decisiones técnicas, por ejemplo en la tarifa que debería tener un servicio público como el Vivebus, estuviera en relación a temas técnicos, ¿no? Y no a temas políticos o temas que caían populismo por un lado, o temas en donde se estuviera cobrando unas tarifas desorbitadas sin relación al servicio que se está dando. Yo creo que ahí sí se requiere cogobernar, y en la parte de las consultas, ahorita sí ya viendo eso, si se va a bajar las consultas de que no sea un instrumento vincular, bueno, no más bien que no sea uno de los mecanismos de participación, pues que siga siendo vinculante, ¿no? Porque sí tenemos esos problemas que ya han pasado aquí en el Estado, sobre todo con las comunidades indígenas, que nunca se les toma su decisión, y si le bajamos la capacidad de vinculante va a seguir pasando lo que ya ha pasado, ¿no? Se van a seguir creando aeropuertos de Krill en contra de las decisiones de las comunidades que habitan ahí originariamente. Es cuanto. Yo, al respecto, ahorita que estábamos hablando sobre la materia... ¿De dónde viene, perdón? De Parlamento Juvenil. Ahorita que estábamos manejando lo que no es darle un plebiscito en materia tributaria, nada más sería conveniente pintar una raya entre lo que viene siendo impuestos y viene siendo derechos. Lo que son los impuestos, eso está completamente fuera de la mesa. Sin embargo, los derechos sí están susceptibles a discusión en cuanto a porcentajes, en cuanto a determinados elementos muy particulares que los distingue de una imposición taxativa. Entonces, yo creo que esa puede ser la salida para manejar la diferencia entre un plebiscito de índole fiscal que va a manejar todo lo que es derechos y lo que sería imposible
con relación a los impuestos propiamente dicho. De cualquier manera yo daría nada más la reserva en este punto de pensar sobre la idoneidad también de los derechos, porque de cualquier manera deben de cumplir con un criterio de equidad y proporcionalidad, aunque no es exactamente equiparable al impuesto, pero sí debe de cumplir con, no sé, cuotas de recuperación por la prestación del servicio, etcétera, un análisis que corresponde, como se mencionó ahorita, al técnico de lo que es la recuperación. Pero también yo creo que dentro de los derechos hay una parte que sí es impuesto, ¿no? Como por ejemplo las tarifas de CFE, en donde la producción de la luz anda más o menos en peso, necesitamos por ahí. Más sin embargo, si eres un alto consumidor, pues te aplica la tarifa DAC, que es arriba de 3 pesos. Y es una cuestión ahí meramente de ingresos, es impuesto. Y es inclusive subsidiaria, porque también si tienes un consumo bajo de 127 kWh en un mes, entonces tu tarifa inclusive es menor a la recuperación. Entonces sí habrá que tener cuidado en ese balance. Entonces si tú bajas el ingreso de un derecho, pues lo vas a tener que compensar con otro impuesto, o con otro tipo de ingreso, ¿no? Y si afecta la política pública o el incentivo, por ejemplo, en la industria, también la luz está casi la ponen al costo. Y eso es más como ejemplo para ver cómo juega la autoridad con eso para hacer sus programas de incentivo, ¿no? En el tema de industrial, la tarifa casi está al costo, ¿no? Y en la agricultura se habla de costo, etc. ¿no? Pues habrá que tener cuidado de ver la parte del derecho que en realidad pues, es un impuesto, ¿verdad? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, está la cuestión que hemos estado aquí al principio de año con muchos problemas por el derecho vehicular. Y teníamos aquí el Congreso lleno y es una recaudación que están haciendo, ¿verdad? Pero que ese sí se puede de alguna manera dialogar o de alguna manera utilizar este tipo de figuras como para decir, a ver, o sea, ¿cómo estás calculando todas estas tarifas? No sé. Pero si preguntas que si quiere pagar a alguien... No, pero por ejemplo, no cumplió con el derecho con la cuestión de proporcionalidad. Eso sí se puede... El derecho al alumbrado público que ha sido declarado inconstitucional. Exactamente. De hecho, yo creo que pues, ante cada acto, antes de ejecución debe haber un dictamen de razonabilidad. Entonces, en virtud de ese dictamen de razonabilidad es con el cual la autoridad fundamenta o motiva toda su actuación. Por eso, en caso de un plebiscito, hablando de derechos, se pondría a discusión si ese criterio de razonabilidad que me dice que la tarifa por decir algo, del agua, va a ser de N cantidad de pesos por cada metro cúbico, pues ver si el parámetro de razonabilidad es adecuado. En tal virtud, pues ya se somete a discusión el plebiscito del derecho, sobre el derecho del cobro del derecho. Sumando un poquito, también hay que recordar que la razón de ser de un plebiscito y de un referéndum es para regresar legitimidad al proceso, ¿no? O sea, no existirían si realmente las decisiones que se toman son perfectas. Eso no existe una decisión perfecta y siempre va a salir gente afectada de cualquier decisión. Entonces, incluyendo el tema de los impuestos vehiculares, ¿no? Que también es una externalidad que están haciendo. Digo, un vehículo emite CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, y no hay forma de captar esas externalidades en términos monetarios, y el tipo de esos derechos que se ponen sobre el uso del vehículo es una forma de paliar eso, ¿no? También deberíamos de ver formas, y creo que para eso están los mecanismos, de ver cómo gobernamos con la ciudadanía para ver qué formas de inversión, por ejemplo, el presupuesto participativo debería de ser obligación de gobierno, que se usara la pirámide de la movilidad para hacer los tipos de inversiones, ¿no? Si ya se está agarrando dinero para eso, pues eso debería ser etiquetado para reorientar el tipo de gasto que se está dando, ¿no? O sea, esos son criterios técnicos que no entiendo por qué no los está tomando la autoridad muchas veces. Son temas
se terminan haciendo políticos. Yo creo que hay que volver al punto de que no se trata esta discusión, y es quién sanciona, si se puede o no seguir el proceso pero quién sanciona la ley. O sea, la ley dice claramente, bueno, no puedes hacer un plebiscito que tiene una cuestión de impuestos, ¿no? Pero quién dice que esa pregunta es o no impuestos, ¿no? Yo creo que esa es lo que trajo la discusión originalmente, ¿no? Yo sugiero que como principio y a reserva de hacer propuestas más concretas ya fueran estos que están definidos en la iniciativa del Ejecutivo, pero precisando esta fundamentación técnica de las cosas, porque si yo veo riesgo de que caigamos en la ley tuviera un espacio para que por intereses sectoriales se promueva un plebiscito para quitar un reglamento de construcción, por ejemplo, porque entonces no está favoreciendo el interés general, está favoreciendo el interés de un sector que puede no ser mayoritario, puede ser muy minoritario. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues poniendo más vale taxativo límites de que no se puede plebiscitar o no se puede refrendar y correr riesgo de dejar fuera cosas que a lo mejor se conviniera hacerlo, que no quiere decir que la gente no pueda opinar sobre ellas, pero no se pueden plebiscitar o refrendar, porque sí corremos el riesgo de violar el principio de la legitimidad del Congreso, simple y llanamente, ¿no? Que ¿para qué sirve el Congreso entonces? Y ahí les va uno, horario de venta de alcohol. Horario de venta de alcohol, por decir, velocidad en las vialidades, etcétera, muchas medidas que son tomadas por la autoridad que pudieran ser echadas abajo por una medida aparentemente democrática de participación, pero que no lo son. Entonces, yo creo que hay que repensarlo y hacer una propuesta específica de cómo resolver esta contradicción entre el mucho y el poco, ¿no? Me parece que esta fundamentación técnica pues es válida, pero no puede ser arrastrada, no puede ser ley, desgraciadamente. ¿Cómo la metes en una ley? Habría que pensar cómo meterla en una ley. Sobre lo que mencionábamos ahorita de admisibilidad del plebiscito, que si es de impuestos o si es de derechos, yo creo que la naturaleza misma del acto es lo que nos va a determinar si es un derecho o es un impuesto. Muchas veces los parámetros de limitación de un impuesto son muy distintos a los de un derecho. Un impuesto normalmente, no digo que en todos los casos, pero normalmente es un porcentaje con relación a otro valor básico. Un derecho es un valor ya, la mayoría de las ocasiones igualmente, lo que menciono, fijado o con relación a una tabla. Entonces, la naturaleza misma del acto nos va a decir cuándo va a poder ser plebiscitable o cuándo no. Ahora, con lo que decíamos sobre si era el ejemplo que ponía el maestro en relación a lo que sí es el reglamento de construcción o el reglamento de venta de alcoholes, no sé, salvo mejor opinión de alguno de los aquí presentes, el plebiscito pudiera tener fuerza vinculativa para derogar actos completamente, o sería para someter a consideración la posible derogación de un acto administrativo. O sea, esa sería la cuestión que yo les comento sobre la mesa para que ustedes, a su mejor opinión, determinen si pudiera o no pudiera tener esa. Bueno, mire, yo creo que sí será bueno acotar, ¿verdad? Hay unas acotaciones ahí de lo que proponen. No sé si quieran seguirle o podemos irle con... Yo estoy muy acostumbrada al trabajo. Ay, sí. Bueno, yo me puedo quedar porque me parece muy importante sacar esto, ¿verdad? Sigue revocación del mandato. ¿Qué les parece? Bueno, yo propongo, pues, no sé si que lo pudiéramos llevar de tarea, revocación de mandato y esta cuestión de los derechos y las
Sí, a lo mejor una propuesta técnica o algo exacto, de cómo separar y regresar con estas propuestas, pero también en las tres figuras, ¿verdad? Que tenemos, son tres, ¿verdad? La del referéndum, exacto. Podamos también traer algo sobre los porcentajes, porque ya no me gustaría que se nos estuviera quedando, porque es muy importante esos porcentajes. Entonces, y luego para la siguiente sesión, que va a ser, ¿qué día, perdón? José. No sé si le puede hacer una sesión antes porque no vamos a alcanzar todos los temas. Sí. Una sesión como esta. Agregar una sesión larga o algo. Una sesión como esta para acabar de terminar. La secretaria técnica no puede asistir, pero en 2 semanas. ¿Qué día les parece bien? El 24 de mayo. Miércoles. Pero el 24 de mayo ya es muy allá, ¿no? O sea, muy retirado. Sí, sí. Ahora, Bueno, nada más, ya para retirarnos, entonces, ¿el 24 de mayo? Es que lo habían programado cada 15 días. Ah, ok. 15 días sería. Así está programado de antes. Bueno, pero ¿qué les parece si como tarea nos llevamos revocación de mandato y luego aquí en la columna número 3 ahí traemos nuestras observaciones a cada, ¿sí? Y así ya para cuando lleguemos al punto, mi observación es esta. entonces, nomás para cerrar, como acuerdos quedó, vamos a revisar los escenarios a nivel municipal y distrital con los distintos porcentajes. Sí. Y las observaciones. Con las tres figuras. Sí, para hacer la separación entre derechos, impuestos y demás, y ciertos casos que entren en los temas plebiscitarios o de referendos, ¿no? También donde están esos límites para la hora de darle validez, ¿no? Que sí podemos y que en donde sí y en donde no, sí, en donde sí, en donde no, bueno, vamos a traer ahí lo que trae la ley más lo que se nos ocurra, ¿verdad? Sí. ¿Sería posible que para antes de la reunión tengamos el avance de hoy? Sí, claro. Para ver las Sí. observaciones. Bueno, entonces a lo mejor podemos poner un día para máximo, así para que nos regresen una semana y luego tener una semana revisando lo que nos mandan, el insumo, y nosotros nos comprometemos a traer las observaciones en revocación de mandato, ¿sabes? Y luego revisamos lo que en la sesión revisamos estos porcentajes, cómo quedaron, etc. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quisiera hacer una propuesta de cómo le afinamos a la metodología, que sea un poquito con más claridad para agilizar y que no se den estos tipos de diálogos, que mejor se traiga así como decías, pero que más traemos las observaciones y cómo las integramos. No sé si las mandamos antes yo pienso, a mí me parece que trayendo ya nosotros las observaciones aquí, nos podemos ir mucho más rápido. O sea, y de aquí en adelante todo lo que resta del texto de la ley, ya traer nuestras observaciones en este comparativo, ¿no? Las dos iniciativas y nuestras observaciones, y yo creo que podemos salir mucho más rápido. ¿Sí? Esa es mi opinión. Pero bueno, si usted tiene alguna sugerencia concreta, bueno, pues de clasificación de toda la ley, pues así como lo hicieron. Y bueno, también si se pudiera dar otra forma de participación, dado que si los virtuales no pueden, pues no sé si se puedan conectar vía Skype para que sí también, o sea, cómo hacer para... Bueno, a mí se me ocurre, no sé, ¿qué tal si eso sí se me haría muy complicado? O sea, sí es bien interesante la sesión Skype, ¿no? De FaceTime o lo que le quieren llamar. Pero pues ya serían, nosotros aquí somos casi 20, ¿cuántos? 15, y luego hay otros 15. Entonces, ¿por qué mejor no se hacen en paralelo? Si les mandamos los insumos y se establece la mesa allá y generamos un coordinador allá o algo así, y que allá se sesionen, o sea, de forma paralela para avanzar al mismo tiempo. No sé si me explico. O que mandaran también las observaciones. Sí, ellos trabajan en paralelo allá y luego nos mandan sus observaciones. Y las dos conclusiones llegarían a la mesa, a la comisión. Sí, a la comisión. Sí.
Tienen que llegar a la comisión. ¿Les parece? ¿Qué posibilidades hay? Hay que verlo con el presidente de la comisión. Entonces, que sea como una sugerencia, ¿no? Ustedes que son los asesores, ¿verdad? Y también saber si se va a realizar algún otro foro en fecha próxima, porque nada más nos salía. Hay fechas pendientes. Bueno, no sé si los foros ya se agotaron los foros. No, ahora sí. Falta el de Chihuahua. Bueno, pues entonces ahí estamos con los foros, ¿no? Híjole, sí. Pues eso, yo sí, como una propuesta es cómo animamos a hacer un foro así más muy extenso, muy participativo, muy vistoso, muy no sé cómo decirlo, hasta poder invitar a algunas personas. Yo creo que sí, de eso se trata el foro, ¿no? O sea, el foro sería invitar a expertos del tema. El chiste es que saquemos la información necesaria, ¿no? Para lo que se decía la vez pasada era de que la fecha que se dio al inicio, que estaba como hasta el julio. Entonces yo digo que si trabajamos así podemos sacar antes. Sí, a mí lo que me preocupa es tanto insumo, ¿verdad? Y cómo organizar tanta información, pues para tomar en cuenta las opiniones de todos y que se vea esto incluyente. Eso es lo que a mí me preocupa, que se nos vaya la legislatura de esta que es corta, que de hecho ya tenemos 7 meses y nos quedan un año, ¿qué? 5 meses, 4 meses. Entonces, sí es, o sea, los foros son importantísimos, pero tenemos que también pensar en las estrategias de cómo ingresar la información que vamos